Una de las informaciones que The Objective nos ofrecía hace unos días, aquí Marcos Ondorra además la afirmaba, es que según el informe de hombres adultos a niñas adolescentes publicado por el Grupo Feminista de Cataluña, el número de personas que han acudido con disforia de género a un servicio público ha aumentado, agárrense, un 7.652% desde 2012. Un dato que vendría a demostrar, según las feministas, la teoría del contagio social. El contagio, además, tendría a los menores como principales afectados, ya que el número de ellos habría aumentado en los últimos años hasta un 40%. Uno de los colectivos que más está incidiendo en los peligros de esta futura ley trans es la Asociación Docentes Feministas por la Coeducación, Dofenco. Hablamos con Araceli Muñoz, una de sus portavoces y coautora del libro La coeducación secuestrada, crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación. Señora Muñoz, saludos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué está sucediendo? En primer lugar, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, me parece todo un ejemplo de pluralismo informativo y bueno, estoy muy contenta de estar aquí para responder a vuestras preguntas. Vamos a aclarar algo que la gente no tiene nada claro, y es el papel, lo que está afectando a las profesoras y lo que ocurre en las aulas. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en los centros educativos en vísperas de esta aprobación de la ley trans? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que las leyes trans ya están en educación desde el año 2014. Las comunidades autónomas han estado aprobando leyes trans desde ese año que empezó la comunidad andaluza por la puerta de atrás, sin consenso social ni, por supuesto, del profesorado, y esas leyes están actuando ya. De esas leyes han derivado protocolos educativos y sanitarios, pero yo me voy a centrar en los educativos, y están causando un cambio absoluto en lo que es la dinámica de los centros. ¿En qué sentido está afectando? Pues desde la organización de los centros hasta, por supuesto, el papel del profesorado, la relación del profesorado con alumnos y familias, lo mismo, los contenidos que llegan directamente a los alumnos, pues están siendo ideologizados. Estas leyes están legitimando en realidad la entrada de grupos con intereses ideológicos en la escuela muy alejados de una enseñanza equilibrada y lo que necesitan el alumnado para madurar y evolucionar en sus conocimientos. Entonces, bueno, os voy a decir unos cuantos contenidos que muestran el tipo de enseñanza que se está trasladando. Ya digo, a los currículum se traslada por medio de charlas y talleres al alumnado desde infantil hasta universidad. Pero es que esto sucede con niños de 4, 5 y 6 años. Ejemplo de contenidos, uno muy extendido, que todo el mundo ha oído de alguna manera, es que se pueden hacer en un cuerpo equivocado. Imaginaros lo que eso produce en una mentalidad infantil, ¿no? Las dudas acerca de qué es, estoy en un cuerpo equivocado, qué pasa. O sea, realmente es corrosivo para las mentes infantiles. Otro contenido que lanzan es que el sexo se asigna al nacer. Es decir, que los médicos y médicas juegan a los dados con el sexo de los niños, parece. O sea, no es una cosa objetiva que se vea, sino que parece ser que se asigna, ¿no? Y lo mantienen en la ley, en las leyes que ya están, y en la ley está el proyecto de ley que nos amenaza, ¿no? La especie humana para ellos no es binaria. Es decir, utilizan a los intersexuales, que es, como todo el mundo con mediana cultura sabe, pues una anomalía cromosómica, etcétera, como prueba de un tercer sexo, pero que puede haber muchos más, parece, ¿no? Ya lo que es más flagrante, sobre todo para las feministas, es que ser mujer es un sentimiento. Es decir, que no tenemos una entidad material, que parece ser que cualquiera puede serlo, y que, pues el hecho de ser las hembras adultas de la especie humana es irrelevante totalmente, ¿no? Y por último quiero citar también algo que es el buque insignia, digamos, de esta ideología, y es que el género es lo que nos define. Entonces, es jugar en el mercado de las identidades de género, que para los adolescentes es muy atractivo, pero muy peligroso por lo que genera, ¿no? Porque esto lleva a una transición social y después a una transición hormonal y quirúrgica, con el destroce de vida que supone. Entonces, el género para ellos no está en función del sexo, no tiene nada que ver, sino que es algo que se elige voluntariamente y hay cientos y miles de géneros. Bueno, con todo esto tienen, como podéis imaginar, a
a la adolescencia muy, muy entretenida, de una manera muy, muy negativa, por cierto, y el profesorado pues, se encuentra ahí en medio de esa batalla ideológica ya. Señora Muñoz, ¿hasta qué punto el profesorado ahora va a estar atado de pies y manos a la hora de dirigirse a un niño, a la hora de tratarlo, a la hora de los baños en el colegio, a la hora de poder insinuar cualquier tipo de cosa antes de poder ser reprendido, sancionado o expulsado? Bueno, el profesorado ya ahora mismo está atado de pies y manos. Lo que pasa es que, claro, el proyecto de ley va a redoblar esa atadura, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues lo que tiene el profesorado es que cumplir las nuevas obligaciones que se le impone con estas leyes, con estos protocolos educativos derivados de las leyes, ya digo. Entonces, tiene que acatar la ideología transgenerista, no ha lugar a crítica ninguna, porque, bueno, está el señalamiento y además de eso, las sanciones, que sobre todo van a venir, ya digo, con el proyecto. Ahora están latentes, pero sí hay un señalamiento y una problemática de que te puedes crear. Entonces, el no acatar esto es considerado transfobia. Hoy la transfobia es un delito de odio y, por lo tanto, está en el Código Penal con una sanción que va desde penas de multa hasta prisión. Cuando venga el proyecto de ley, bueno, os comento luego un poco más tarde ya en concreto la que se avecina, ¿no? Pero sí que quiero resaltar las obligaciones nuevas que tiene ahora el alumnado y que han sido dictadas no por leyes educativas, sino por estas leyes que en principio no tendrían que afectar a la escuela, pero que afectan a todos los ámbitos sociales. Y por eso es la importancia de que todo el mundo conozca lo que está pasando, porque han empezado en educación y en sanidad, pero esto se extiende a toda la sociedad y nos afecta a todos y todas como ciudadanos. Entonces, estas nuevas obligaciones del profesorado, que incluyen, ya digo, estas leyes, la primera es la de identificar al alumnado que se considera trans. ¿Y cómo se lleva a cabo esa identificación? Bueno, pues hay que observar la conducta de los niños, y cuando hablo de niños muy pequeños. Entonces, si juegan al fútbol las niñas, entonces cuidado, puede ser un niño. Si el niño a lo mejor le gusta jugar con niñas, cuidado, puede ser una niña. Entonces se abren protocolos y a estos niños se les va enfocando hacia una transexualidad. Ya digo, esto es, de alguna manera, lo que se hace es derivarles o forzarles hacia plantearse situaciones que de otra manera no entrarían en su mente. Los estereotipos de género se llevan a rajatabla, o sea, es increíble, ¿no? El retraso que esto está produciendo en lo que hemos siempre luchado las feministas, ¿no? Que precisamente que no nos condicionen los estereotipos de género ni a mujeres ni a hombres. Entonces, bueno, otra función es la de afirmar al alumnado. Ya si nos situamos en la adolescencia o un poco antes en la pubertad, y el alumnado, debido al contagio social y a la inducción que se produce, ya digo, en las propias escuelas con todos estos talleres y toda esta información, pues si se plantea que él es trans o ella es trans, pues el profesorado no puede tratar de dialogar, de razonar en qué se fundamenta, etcétera. No, tiene que afirmarle totalmente, aceptar sus pronombres, y cuidado si te equivocas con un pronombre, aceptar sus pronombres, un nuevo nombre y absolutamente callar, aunque vea situaciones que pueden ser las causas de que este niño o niña se plantee pues este cambio, ¿no? que presupone la transexualidad. También tiene que dar parte a los servicios sociales si observa que las familias no están de acuerdo con este cambio, con esta decisión de sus hijos e hijas. Entonces, bueno, detrás de eso pues ya es abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque las familias pueden verse muy afectadas hasta quitarles la custodia. Y luego está el que la ideología de la identidad de género hay que incluirla en todas las asignaturas, en todo el currículum, siempre hacer mención hacia esto del transgenerismo, en fin, negar la biología, todo. Señora Muñoz, y luego formarse en transgenerismo personalmente. Entonces, le pregunta también nuestro compañero Marcos Ondarra. Hola, buenas noches, Araceli. Como usted ha señalado antes, y bueno, como está señalando ahora con todo este tipo de circunstancias que ya se dan en la educación, las leyes trans tienen raigambre autonómica
y están aprobadas, creo recordar, que en 14 regiones en España, ¿no? Es decir, ¿en qué va a empeorar lo que ya está sucediendo en las aulas y que empieza a tener consecuencias muy evidentes la ley trans que impulsa la señora Irene Montero? Si es que lo va a empeorar algo, porque algunos llevamos mucho tiempo denunciando que la ley trans autonómica de la Comunidad de Madrid, la llamada ley Cifuentes, en algunos aspectos es incluso más lesiva. Son todas calcadas, o sea, prácticamente han venido dadas y los políticos no han tenido mucho que hacer, ¿eh? O sea, son calcadas, ¿eh? Han sido por organizaciones LGTBI que a su vez de una manera internacional les ha llegado, porque esto es un movimiento internacional, eso tenemos que saberlo. Con respecto a lo que has dicho de la señora Irene Montero, efectivamente ella presenta la ley, pero no tenemos que olvidar que detrás está Pedro Sánchez, ¿eh? Que Pedro Sánchez podía negarse a que esta ley fuera adelante, pero la está aprobando también. O sea, el gobierno y el gobierno son dos, en este caso, dos partes, ¿no? Pero las dos están implicadas, ¿no? No echarle toda la culpa a ella, aunque por supuesto, bueno, pues la defiende, como todos sabemos, por encima de todo, ¿no? Pero, ¿qué supone el proyecto de ley trans? Bueno, pues supone una consolidación de las normativas de estas leyes y supone un aumento de sus postulados, porque introduce 3 aspectos muy negativos, que no estaban exactamente ahora mismo, ¿no?, activados. Uno es la desprotección de la infancia absoluta, porque incorpora en su articulado el establecer en los menores la responsabilidad de tomar las decisiones que bueno, van a condicionar su vida totalmente. A los 16 años ya puedes decidir si te haces una mastectomía, si una esterectomía, vaginoplastia, en fin, cosas tremendas, que con 16 años cualquiera que tiene, en fin, información de lo que es la psicología evolutiva sabe que esto no se puede tomar a esa edad porque no hay la madurez suficiente. Pero no solo a los 16, en fin, con ayuda de padres que a veces, pues, por pretender lo mejor para sus hijos, les siguen en ideas que luego son muy nocivas, desde los 14 en realidad ya pueden hacerlo. Y de hecho se están dando ya mastectomías, etcétera, problemas de hormonaciones cruzadas, etcétera. Ese es el primer problema. El segundo es la autodeterminación del sexo registral, que no es menos importante, porque el sexo registral abre una puerta tremenda contra los derechos de toda la ciudadanía. Es un autorregistro a la carta, no hay condiciones ninguna, cualquiera puede ir, a los 6 meses cambiarse, etcétera. ¿Qué supone? Bueno, es un agravio comparativo. Voy a poner un ejemplo, con personas minusválidas que tienen que probar su minusvalía para que tengan derecho a una validación social, por ejemplo. No pueden hacerlo solamente diciendo yo soy un minusválido y que me den derecho a todo, porque realmente estas leyes están dando unos derechos y unos privilegios a esas personas que se atengan a ellas. O sea, desde poder optar a oposiciones en un número restringido hasta todo, o sea, tener derecho a prestaciones, abre una puerta social enorme, ya digo, que otros colectivos no tienen y que son tan sufridores y con tanta problemática como puedan tener los transexuales, ¿no? Y luego el último punto que tiene que ver con lo que comentaba antes. Vamos rápido con él, Araceli. Vamos rápido con ese último punto. El último punto, que me parece muy importante, las fuertes sanciones económicas y laborales que establece. Esto también es de esta nueva ley, hasta 150.000 euros puede ser, pero con pérdida de trabajo, etcétera, pero es que además choca porque es una ley absolutamente punitiva y vindicativa. Y parece que ahora mismo, en estos tiempos que corren, es todo lo contrario. Acabamos de asistir a la aprobación de una ley que reduce penas y, bueno, estamos ahí, ¿no?, viendo salir a gente a la calle. Sin embargo, esta es absolutamente punitiva, es crítica. Se invierte con ella la carga de la prueba, que es algo muy peligroso porque tú tienes que probar que eres inocente si una persona decide que le has mirado mal como trans o etcétera, etcétera. Y además esto no se va a resolver en tribunales judiciales, sino se va a tramitar y resolver en la Dirección General de Diversidad Sexual perteneciente al Ministerio de Igualdad. Entonces, esto es todo lo que introduce, entre otras cosas, pero lo más grave que creo que introduce este proyecto de ley si se llega a aprobar. Pues Araceli Muñoz, muchísimas gracias por ayudarnos a abrir los ojos de los espectadores del canal que todavía no los tengan suficientemente abiertos. Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.